Evangelio de San Lucas, capítulo 13. 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el 30. Cuando lo han encontrado, se ponen en pie y estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrara la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde estoy. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas te enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde estáis, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vendrán gente del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Amén. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de fijar nuestros ojos y poner atención a tu palabra. Te damos la gloria porque tú eres el Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento. Dios les bendiga. No tengo un mensaje, más bien quiero que comentemos este pasaje. La Biblia dice que Jesús caminaba hacia Jerusalén. Él va caminando hacia Jerusalén. Nosotros sabemos que este es el último viaje que hace a Jerusalén. Un poco más adelante en este mismo libro encontramos al Señor Jesús llorando sobre Jerusalén, ¿no es cierto? Profetizando sobre Jerusalén, sobre la ruina que viene y cómo la gloria del Señor se aparta de ellos, cómo ellos ya no lo van a ver más hasta que Él vuelva en gloria, hasta cuando lo reconozcan como el Mesías enviado. Pero hay una cosa importante al comenzar. Si ustedes pusieron cuidado, al comenzar a leer, ustedes podrían decirme qué se encuentra al comenzar a leer, qué cosa interesante encuentran al comenzar a leer el pasaje. ¿Podría usted decírmelo? A ver si alguien observó, por favor. Enseñaba la palabra. Sí, es interesante. Jesús iba caminando hacia Jerusalén. El tiempo del Señor fue corto acá. Él dijo: me es necesario hacer la obra del que me envió, en tanto que dura el día. ¿Está en su Biblia o no? ¿Por qué? Dígalo en voz alta. ¿Por qué? Exactamente. Hay que hacer la obra en tanto que dure el día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿A qué está refiriéndose al Señor? El Señor. Primero está refiriéndose a su día, a su tiempo de oportunidad. Él lo dijo en más de una ocasión: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. O mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estaba aprovechando bien el tiempo. Su tiempo fue corto, 3 años y medio más o menos. Fue su tiempo. Podremos decir, este fue su día, aquí en la tierra. Como Dios, Él sigue trabajando. Pero como el Redentor, como el que vino a salvar,
Él trajo el mensaje e hizo una labor de evangelización en un tiempo sumamente corto. Ese tiempo era su día. De eso habla él. Necesario hacer la obra del que me ven tanta que dure el día, porque el día se termina. Cuando llegue la noche ya no se podrá trabajar. ¿De qué noche está hablando? Si nosotros, hermano amado, nos remontamos un poco más, el día debería ser la dispensación de la gracia. Y la noche, lo que sucede después del arrebatamiento de la iglesia. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. Para nosotros, para usted y para mí, nuestro día es el tiempo de vida que Dios nos ha dado. Dios nos llamó a nosotros a hacer un trabajo, ¿sí o no? Nos llamó a hacer un trabajo, dijo el Señor, pensando en todos nosotros, en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Y por el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero fíjate que hay un fin. Qué importante es eso. En esa comisión estamos incluidos todos nosotros. Esa comisión fue dada a la iglesia. A ver, ¿estamos claros o no? Esa comisión fue dada a la iglesia. La tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo. Esa tarea fue dada a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Este edificio? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quiénes están en el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes? ¿Hay alguno aquí que esté en el cuerpo de Cristo? Hay varios, ¿no? Parece. Que Dios les bendiga. Entonces, si están en el cuerpo de Cristo, son la iglesia. Esta tarea fue dada a la iglesia, entonces fue dada a usted y fue dada a mí. La pregunta, ¿estamos haciendo la obra del que nos envió? ¿Estamos aprovechando nuestro día? Hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer, hermano amado, y que nadie las hará si no las hacemos nosotros. El del lado hará lo que le corresponde a él, pero no hará lo que nos corresponde a nosotros. Porque las responsabilidades son individuales. Si usted es iglesia, usted tiene una responsabilidad ante el mundo de parte de Dios. Y no se recueste en el otro y descanse en el otro. Bueno, hay otros que son capaces, hay otros que pueden hacerlo. Deje ya esa cantinela que no le sirve de nada. Ante Dios eso no la va a liberar de responsabilidad. No. Es tiempo, hermano amado, que actuemos como verdaderos hombres de Dios y como verdaderas mujeres de Dios. ¿Hay mujeres de Dios aquí o no? Hay algunas. ¿Y algunos hombres de Dios? Hay algunos. Que Dios les bendiga, pues actuemos como hombres de Dios, como mujeres de Dios. No nos apoyemos en este ni en el otro, hagamos lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. No esperemos que se haga un programa en la iglesia. Pues si en la iglesia no se hace ni un programa, si en la iglesia no se sale a predicar ahora al aire libre, por eso yo no... Hermano amado, esa no es la gran comisión. No, la gran comisión la recibió usted en el momento que usted es parte de la iglesia. Usted está obligado, obligada a trabajar, a testificarle a aquellos que están a su alrededor. Que Dios le bendiga. Esto es, hermano, lo primero que encontramos aquí. Jesús va caminando hacia la cruz, hermano. Si usted pone cuidado, Jesús va caminando hacia la cruz. Va hacia Jerusalén. Jesús no va a volver de este viaje. Va hacia Jerusalén. Va a enfrentar la cruz, hermano. El tiempo del Señor se termina. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Si usted pone cuidado en el primer versículo que leímos, del 22. No estaba pensando en su sufrimiento. No estaba pensando en sus padecimientos. No estaba pensando en ninguna cosa. Aquellas cosas que podría decir, pero es que el problema es mío, que es mi situación, que lo que me espera, que va a pasar conmigo. Voy a quedarme solo, nadie me va a ayudar. Porque la profecía era,
Heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas, ¿no? Estaba escrito eso. Y a Cristo lo dejaron solo. Los más íntimos lo dejaron. Los que le habían prometido estar con él y que nunca lo dejarían. Incluso algunos dijeron, si es necesario morir contigo, vamos a morir. Pero cuando llegó el momento, todos lo dejaron. ¿Sabía el Señor eso? Lo sabía. Delante conversamos en la escuela dominical. Él nunca dejó de ser Dios. Su omnisciencia Él nunca la perdió. Vistió su divinidad de humanidad. Se vistió como un hombre, como un ser humano. Tomó nuestra naturaleza, pero nunca dejó de ser Dios. Y si Él era Dios, Él tenía todos sus atributos. Y uno de sus atributos era su omnisciencia. Él sabía todas las cosas con anticipación. Sea bendito el Señor. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, ¿sabía lo que le venía? Claro que sí, hermano. Sabía. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. A veces nosotros, hermanos, que nos pasó esto y ya nos olvidamos de Dios y ya no servimos y ya estoy desalentado, que acá, que allá, que esta cosa me pasó a mí y nadie me comprende y yo así no puedo caminar, estoy desalentado. Hermano, que Dios tenga piedad de nosotros. Esta clase de cristianos difícilmente va a llegar al reino de los cielos. Que Dios nos mire con misericordia. Cristo dijo, ejemplo os he dejado. El ejemplo de Cristo hay que mirarlo en todas las facetas de su vida, en todas las áreas de su vida. Y esto es un ejemplo para usted y para mí, es un ejemplo para la iglesia. No pensaba en sí, no dejaba que el dolor lo abrumara y lo hiciera perder la visión de la obra que él tenía que hacer. No, él no pierde el objetivo, no pierde la visión. Todas las cosas estaban sobre él, todas se amontonaban sobre él, pero él sigue mirando hacia adelante. Como dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, por el gozo puesto por delante. ¿No es cierto? Dice, enfrentó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Está entendiendo lo que dice el texto? Lo trataron como si hubiese sido el peor de los criminales. Pero él estuvo dispuesto a enfrentar aquello por el gozo puesto por delante. Porque en su omnisciencia él vio que 2000 años después de su sacrificio, ustedes y yo íbamos a aceptarlo como Salvador. Él vio que nosotros íbamos a salir del fango, íbamos a salir de la miseria. Vio que la obra que él hace en la cruz seguía siendo poderosa y seguía teniendo efecto. ¿Usted cree que el Señor no vio eso? Dígame. ¿Cree que el Señor vio esto? Fíjese, para mí no, yo lo creo firmemente porque la Biblia dice que Él nos conocía antes que el mundo fuese. Todavía no había creación y Él ya nos conocía. Qué tremenda es la grandeza de nuestro Dios, qué tremendo es nuestro Dios. Dios puede hacer todas las cosas en un momento, pero lo que estamos viviendo en el mundo y lo que estamos observando, hermanos, es el cumplimiento de la palabra, aunque nos duele el alma. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Fíjese bien el ejemplo que nos deja el Señor. Va caminando hacia Jerusalén, hacia la cruz. Pero mire lo que dice la palabra. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas. ¿Y qué es lo que hacía? Bendito sea Dios. Enseñando. Esta palabra es importante. Enseñando. Si usted mira lo que dice Marcos o lo que dice Mateo, por ahí por el capítulo 5 parece que está, y luego por el capítulo 7 un poco más adelante, tenemos esta misma frasecita. Y rodeaba a Jesús toda Galilea. ¿Ha leído eso o no? ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué era lo prioritario? Enseñando. ¿Se ama la enseñanza? ¿Se ama la instrucción? ¿Se ama la palabra? ¿Se desea aprender de la palabra? ¿Se llena la iglesia cuando hay estudio bíblico? No, la gente no viene. Es que ya saben mucho. Ya saben mucho. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. Tal cual nos hablaba la palabra anoche. Habló Jehová. Esta es la palabra de Jehová, la palabra que el Señor les dijo a Israel. ¿Se acuerdan, no? Y dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Y cuál fue la respuesta de Israel? No nos detenemos, no vamos a andar por otro camino. Que Dios nos mire con misericordia, hermano amado, y nos ayude. Rodeaba a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. La sanidad era lo último, hermano. La sanidad era lo último. Es una bendición que Dios da a los suyos. Pero Cristo no vino, en primer lugar, a sanar. Yo he escuchado a veces en las predicaciones al aire libre, Cristo sana y salva. No digo que no sea cierto, pero el orden no es correcto. Salva y sana. Porque lo primero que el Señor quiere sanar es el alma. El alma está enferma de muerte. Si el alma no es sanada, la persona se muere irremisiblemente y se va al infierno. Y la persona tiene una enfermedad en el cuerpo y se muere salvo, en el cielo no estar enfermo. La enfermedad no le impedirá entrar al reino de los cielos. Así que, hermano amado, ese es el orden correcto. Jesucristo salva y Jesucristo sana. Y pasaba el Señor por ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Enseñaba. No estaba preocupado por él, no estaba llorando por él, sino que enseñaba mientras se encaminaba a Jerusalén. Aprovechaba bien el tiempo. No desperdiciaba el tiempo. No sé si estamos captando. Porque nosotros podemos leer la palabra sin captar, hermano. Incluso podemos aprendernos los textos de memoria sin captar la enseñanza. Que Dios nos ayude, ¿no? Qué importante es esto. Si usted mira Mateo 28, 16, por ahí, cuando Él los comisiona, le dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Ahora aquí parece ser la cosa a la inversa. Primero se convierten y después son enseñados. En el caso que nosotros encontramos aquí, primero es la enseñanza. ¿Había una razón para esto? Sí, el Señor me lo acaba de decir. Había una razón para esto. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Los suyos sabían que había un Mesías que tenía que venir, pero cuando vino, lo rechazaron. ¿Qué hace Jesús? Va a la sinagoga, va a los suyos. Y les comienza a enseñar las Escrituras que ellos no estaban captando. Cuando Jesús comienza su ministerio, capítulo 4 del Evangelio, de este mismo Evangelio de San Lucas, dice que se paró a leer en la sinagoga, no fue en otra parte, no fue en la calle, fue en la sinagoga. Y se le dio un libro o el rollo para leer, y él lo abrió o encontró o le dieron el pasaje a leer, la profecía de Isaías 61. ¿Y qué dice el Señor ahí? Ahí se presenta, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado, me ungió para algo y me ha enviado y comienza a decir, a dar buenas nuevas a los pobres y comienza a dar la descripción del ministerio que el Señor le entregó. Y luego dice, hoy se ha cumplido
esta escritura ante ustedes. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y los judíos que sabían todas las cosas dijeron, aleluya, gloria a Dios, se cumplió la palabra, este es el Cristo. ¿Sí o no? No. Que Dios nos mire con misericordia. Necesitaban que se les recordaran las verdades. Ellos eran los depositarios de la palabra, hermano. Los beneficios todos fueron dados a Israel. Los pactos para Israel. Los patriarcas eran de Israel. Los profetas que ellos mataron, a quienes Dios entregó la palabra, eran de Israel. Pero Israel no entendió. Por eso Jesús va enseñando, está enseñando. Fíjese bien que Él ocupa horas enseñando. Que Dios nos mire con piedad. En el caso nuestro, el orden es diferente. Sigue habiendo las mismas cosas, pero en un orden diferente. Primero, hay que hacer discípulos. Primero, hay que predicarles a Cristo. Primero tienen que aceptar a Cristo como Salvador personal. Y después que han aceptado a Cristo, hay que bautizarlo. ¿Se entiende? Y luego, después de bautizado, cuando ya están dentro de la iglesia, dice que hay que enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús mandó. Amén. Esta es la introducción del mensaje. Dios bendiga nuestras almas por medio de su palabra. Alabado sea Dios. Aprovechó bien el tiempo. Es un buen ejemplo para recordar. Si usted está haciendo esta labor, bendito del Señor es. Si no está haciendo esta labor, tenga cuidado porque un día Dios lo va a llamar a cuenta. No se olvide. La Biblia dice, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y se secan y los echan en el fuego y arde. En la parábola de los talentos, ¿conoce la parábola de los talentos? El reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos entregó sus bienes a sus criados o sus siervos. A este le dio 5 talentos, a este otro le dio 2 talentos, a este otro le dio 1 talento. ¿No es cierto? ¿Ha leído eso, no? A ver, ¿cuántos tienen una Biblia que dice eso? Por favor, diga amén, por lo menos diga amén. Sea bendito el Señor. Yo tengo una Biblia, tengo varias Biblias que dicen eso. Y se fue lejos y les entregó sus bienes. Y después de mucho tiempo, ese tiempo está por cumplirse, amados. Ese tiempo está por cumplirse. Que Dios nos mire con misericordia. Después de mucho tiempo, este señor volvió y llamó a cuenta a sus siervos. El que había recibido 5 talentos vino tranquilo, no con arrogancia, tranquilo, pero confiado. Señor, 5 talentos me entregaste, otros 5 he ganado sobre ellos. No le pidió más el Señor. Aquí está, Señor, lo que es tuyo. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el que había recibido 2 vino de la misma forma. Tenía menos capacidad. No era un ingeniero comercial, como para hacer rendir el dinero de su Señor. Tal vez era nomás un carpintero, pero trabajó, hizo una labor, ganó menos dinero, pero tenía algo que entregarle a su patrón. Señor, 2 talentos me entregaste, otros 2 he ganado sobre ellos. Aquí está, Señor, lo que es tuyo. Porque nada es nuestro, hermano. Nada es nuestro. Tiene casa, no es suya. Tiene auto, no es suyo. Tiene una profesión, aleluya. Un día de esto el Señor lo corta y se terminó. Tiene una cuenta en el banco, que Dios le bendiga. Use bien el dinero. Sea dueño del dinero que tiene en el banco. No permita que el dinero, hermano, lo posea usted. Y que usted no pueda vivir porque el dinero lo tiene controlado. Yo sé que aquí no hay potentados. Que Dios bendiga a mis hermanos. Sea el nombre de Dios bendito. Pero lo triste, hermano, es que el que había recibido un talento ya no viene al Señor con confianza. Se acerca, prepara un discurso como el que nosotros preparamos siempre. Es que yo no tengo Biblia, pues, hermano, yo no tengo conocimiento, yo no tengo mucha educación. Hay otros de la iglesia que lo pueden hacer.
yo no soy muy capaz. Vivimos, hermano amado, buscando pretextos para justificarlo. Yo no sé dónde nos identificamos nosotros, con el que 5 talentos, con el de 2 talentos o con el de 1. Porque preparar un discurso para justificarnos, eso es fácil. Que Dios tenga piedad de nosotros. Él viene, hermano amado, hasta culpando al Señor. Hasta culpando, fíjese, ¿se acuerda de eso o no? Él tenía su discurso, Señor. No estaba conforme con que le dieran 5 a este y 2 a este, y que a él le hayan dado 1 solo. Primero, orgulloso, no quiere reconocer que él no tiene mucha capacidad. Entonces se queja y critica. Dios nos libre de la crítica, hermano. Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro. Qué tremendo, ¿no? Recoges donde no esparciste, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, Señor, y escondí el talento, lo enterré. Mentiroso, porque si hubiese tenido miedo, no hubiese enterrado el talento. Dios tenga piedad de nosotros. Lo que menos hay hoy día en la iglesia es temor de Dios. ¿Hay temor de Dios o no? A ver, todos los que creen que hay temor de Dios en la iglesia digan amén. ¿Hay temor de Dios o no? Ahí está la prueba. No se enojen conmigo. Que Dios nos mire con misericordia. Lo triste, hermano, viene cuando el Señor le dice, lo califica. A los otros le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a este lo descalifica. Malo y negligente siervo, ¿te atreves a decirme todo lo que me estás diciendo? Si sabías todo esto que tú me dices, con mejor razón, deberías haber puesto mi dinero siquiera con interés al banco. Pero no lo hiciste. Entonces, quítenle el talento y déselo al que tiene 10. Porque os digo que al que tiene, escuche bien, no hay límites para Dios. No nos sorprendamos de que el Señor bendice a uno y a veces estamos regañando porque le va bien y parece ser y cómo, y sigue yéndole bien y Dios lo bendice y lo bendice. La palabra de Dios se cumple, al que tiene le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al mal siervo, átelo de pies y manos, échelo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasó con el siervo malo? ¿Entró al reino de los cielos? No entró. Hermano, tomemos con cuidado la palabra. Sea bendito el Señor, sea bendito el Señor. Alabado sea Dios. Ahora vamos a tomar algunas cosas del pasaje leído. Que los primeros a quienes se les predicó el Evangelio eran judíos. Porque Él vino a los suyos, ¿no es cierto? Juan 1:11 dice a los suyos vino. Hay otro texto también, si no me equivoco, en el Evangelio de San Juan, en que el Señor dijo que Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su objetivo primario era Israel. No olvidemos nunca eso. Si bien es cierto, Él mencionó otras ovejas. Él dijo, tengo también otras ovejas que no son de este redil. ¿Se acuerdan? Dijo, esas también me conviene traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Está profetizando lo que dicen los apóstoles, que el Señor quitó de en medio la muralla que separaba a ambos pueblos, y de ambos pueblos hizo uno solo, y ese pueblo se llama la iglesia. ¿Se entiende? Amén. Pero inicialmente, hermano amado, la predicación era para Israel. Cuando los discípulos están predicando, el Señor le dice, por ciudades samaritanas no vayan. Al principio la predicación era solo para los judíos, hermano. Y si nosotros ponemos cuidado, los primeros convertidos eran judíos. Los primeros convertidos eran judíos. Había una iglesia en Jerusalén compuesta por judíos. Hasta muy entrado, hermano amado, al primer siglo, los apóstoles
del Señor no estaban muy preocupados de predicar el Evangelio a los gentiles. No olvidemos eso. Si no, mire a Pedro en la casa de Cornelio, ¿no? Lo he citado en otras ocasiones. Cuando él viene a la casa de Cornelio, Pedro viene lleno de preocupación, porque el Señor le habló por su espíritu, anda con estos hombres, yo los envío, y Pedro obedeció, pero inquieto. Y había una iglesita en Jope, y Pedro dijo: hermanos, por favor, aquí usted, hermanos, tus 6 hermanos me acompañan. Yo voy a ir para que haya testigos, no hacer cosas que en Jerusalén me van a acusar. Y lo acusaron. Porque cuando fue a Jerusalén después, como dice, lo tomaron en primera. Pero luego él contó cómo habían sido las cosas y los hermanos, ¿no es cierto?, corroboraron lo que Pedro dijo, y la iglesia terminó dando gracias a Dios porque a los gentiles le había dado el Señor el Espíritu Santo. Pero por eso Dios llamó a Pablo. Por eso Dios tenía destinado a Pablo desde el vientre de su madre para que predique el Evangelio a los gentiles. Pablo dice esto, que el Señor lo tomó a él para predicar a los gentiles. ¿Por qué? Porque los otros no tenían mucha preocupación de predicarle a los gentiles. Sea bendito el nombre del Señor. Yo doy todas estas explicaciones para que entendamos, hermano amado, lo que la Escritura dice. Fíjese bien, al Señor Jesucristo le seguía mucha gente. Y le seguía porque Él hacía milagros, hacía maravillas, hacía prodigios. Ya nosotros sabemos esto. Multitud, hermano amado, de leprosos limpiados. Una cantidad de ciegos que están viendo. Sordos que están oyendo. Mudos que están hablando. Paralíticos caminando. Hermano amado, endemoniados que fueron liberados. Dice Juan en el último capítulo que él piensa que si todas las cosas que el Señor Jesús hizo durante su ministerio estuviesen escritas en libros. A ver, ¿está en su Biblia eso o no? ¿Qué dice? ¿Cómo? Creo que los libros no cabrían en el mundo. Así que no fueron unos pocos milagros. Por eso al Señor lo seguían las multitudes. Donde iban las multitudes. Iban los enfermos esperando que el Señor los sane, e iban los sanos para ver qué va a hacer el Señor hoy día. Bendito sea el Señor. Y donde está el Señor siempre tiene que haber algo, tiene que suceder algo, hermano amado. Hoy tiene que suceder algo en su vida. Hoy tiene que suceder algo en su corazón. Si Dios está aquí, tiene que pasar algo. A menos que usted se haya cerrado de tal manera, como los israelitas a quienes les hablaba el profeta Jeremías en el mensaje de ayer. Que Dios tenga misericordia. ¿No tenemos el corazón cerrado? ¿Tenemos disposición para oír al Señor? Que Dios bendiga a mis hermanos. Sea bendito el Señor. Así que las multitudes le siguen. ¿Quiénes eran preferentemente los que le seguían? Eran judíos. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, he predicado sobre esto en otras ocasiones, dice: dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él, verso 31. ¿Dice a los judíos o no? ¿Tiene una Biblia? Me parece que dice a los judíos. ¿Ah? ¿Dice a los judíos? Claro. Dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eran judíos que habían creído. Ellos estaban siguiendo al Señor. Sea bendito el Señor. Así que eran multitudes los que le seguían. Pero hermano amado, eso no quiere decir que era multitud de convertidos. Que Dios nos mire con piedad. Porque una cosa es lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos y otra cosa es lo que nosotros podemos creer con el corazón. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. Y que era multitud de gente que le seguía y eran de preferencia judíos. ¿Se acuerdan cuando una mujer sirofenisa seguía al Señor gritando detrás:
Señor, ten misericordia que mi hija está siendo atormentada por un demonio, ¿se acuerdan? ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, mire, esta mujer está molestando, despídela. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando ella viene y se arrodilla y le dice, ten misericordia, ¿el Señor qué le dijo? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Se fija? Porque Él vino a los judíos primero. Porque las primeras bendiciones eran para Israel, el primer mensaje era para Israel, hermano amado, la oportunidad era para Israel. Ahora, Dios sabía que Israel lo iba a rechazar, eso está escrito en los profetas. Dios lo sabía, Cristo lo sabía, pero tenía que ser así, hermanos. Sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios. Las multitudes le seguían. Y la Biblia dice que le hicieron una pregunta al Señor. Vamos a tratar de avanzar. Le hicieron una pregunta. ¿Qué intención tenía el que hizo la pregunta? No sabemos, nadie lo puede explicar. Nadie lo puede explicar. Tal vez estaba impresionado por la gente que seguía al Señor. Tal vez está impresionado por la gente que seguía al Señor. ¿Cuántas veces había ido tras del Señor? No sabemos. Tal vez era la primera vez que estaba marchando tras el Señor. No lo sabemos. Pero ustedes han leído la Biblia. En una ocasión el Señor alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que podemos imaginarnos cuántos miles habían. Si de esos 5,000 hombres, habían unos 2,000 nomás que eran casados y andaban con sus mujeres, ya son 7,000. Y si andaban con los niños, en ese tiempo, hermano amado, era una honra para una mujer tener hartos hijos, y la mujer que no tenía hijos era despreciada. Que Dios nos mire con piedad y nos ayude. Las cosas eran diferentes en esos tiempos. Ahora la gente no quiere tener hijos. Que Dios nos mire con misericordia. Así que habían 10,000 personas fácilmente ahí. Y si este hombre era la primera vez que seguía al Señor, hermano, estaba impresionado por la multitud, cuántos iban. Y si consideramos que Jesús iba hacia Jerusalén, ya iba hacia la cruz, hermano. Así que el hombre dijo, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Él esperaba tal vez una respuesta, que el Señor le dijera, la preguntita que hace. ¿No ves toda esta multitud? Mira que hay más de 10,000 personas. ¿Qué importa que hayan 10,000? Hermano amado, fíjese bien que el Señor nos dijo que eran muchos los escogidos. ¿Se acuerdan de lo que el Señor dijo? ¿Qué dijo el Señor? Aleluya, dijo, son muchos llamados, pero pocos los escogidos. Capítulo 7 de San Mateo. ¿No es cierto? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. Que nos permita estar entre aquellos pocos que hemos entrado. Amén. 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 Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. De la misma forma como Nicodemo va a preguntarle al Señor, sabemos que ha venido de parte de Dios por maestro, porque nadie puede hacer la obra que tú haces si Dios no está con él. Esperaba una respuesta y el Señor se vuelve y le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no entrarás en el reino de los cielos. Dios no está para satisfacer la curiosidad de los curiosos. Dios viene por medio de su Espíritu a tratar el problema vital del hombre. La necesidad del hombre es perdón de pecado, es salvación para tu alma.
Dios no va a entrar en explicaciones y decirle, mira, tú aquí, tú allá, tú eres esto, mira, yo puedo tener misericordia, haz esto, y no te alejes mucho de la iglesia, ven de vez en cuando. No, Señor. La necesidad del hombre es imperiosa. Imperiosa quiere decir que es inmediata, ahora. Por eso dice la Escritura, ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Si hoy, no mañana, oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sea bendito el Señor. Dios no lo responde. Dios toma la pregunta para meter el mensaje. ¿Son pocos los que se salvan? El Señor se vuelve y aprovecha la pregunta para hablarle a todos los que le están siguiendo. Y que vuelvo a insistir, eran judíos de preferencia. Para que lo entendamos, eran judíos de preferencia. Y les dice, fíjese bien, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado, cerrado la puerta y estando afuera empecéis a llamar a la puerta. En fin, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Algunas cosas que quiero tocar rápidamente. Esforzaos. Los judíos creían que ellos tenían todos los privilegios y que ellos iban caminando al reino de los cielos y que ellos eran los primeros en entrar. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan se lo vuelvo a citar. Cuando el Señor le dijo la verdad os hará libre, ¿qué hicieron los judíos? Dijeron, amén, Señor, creemos la palabra. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dijeron? Se ofendieron, hermano. Se molestaron que el Señor se hablara de ser libres. Y su respuesta, hermano, fue una respuesta de molestia. ¿Cómo tú dices seréis libres? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos judíos. De nosotros son las promesas. De nosotros son los patriarcas. De nosotros son los profetas, aunque había matado a todos los profetas, pero todavía están orgullosos que los profetas eran de ellos. ¿Cómo dices seréis libres? O sea, ellos creían que por ser hijos de Abraham tenían derecho a entrar al reino del cielo. Ese era el concepto que tenían los judíos, por eso no aceptaron a Cristo, porque ellos creían que por ser judíos, ser descendientes de Abraham, eso les abriría la puerta al reino de los cielos. No quisieron aceptar a Cristo como Salvador. No quisieron entender que la puerta se llamaba Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Ahora, el Señor le dice, esforzaos a entrar. A ti te va a costar, le dijo el Señor. No te va a ser fácil, porque tú crees que tienes todos los privilegios y estás equivocado. Que Dios nos mire con piedad. En los mensajes a las 7 iglesias, fíjate bien, en cada uno de los mensajes, o a lo menos en la mayoría de ellos, hay una frasecita que el Señor entrega y dice, el que venciere heredará todas las cosas. Al que venciere. ¿Ha leído eso o no? ¿Qué es lo que hay que vencer? Hay que vencer la carne. Hay que vencer los conceptos equivocados que tenemos. Hay que vencer nuestros razonamientos. Hay que vencer nuestros criterios. Hay que vencer, hermanos, eso. Porque cuando a nosotros se nos toca la parte sensible de nuestra vida por medio de la palabra y nos quedamos marcando ocupados porque la palabra nos dio allí donde nos duele, ¿qué hacemos? Nos humillamos a Dios, sí Señor, tu palabra me dijo, perdona mi pecado. Lo hacemos al tiro, todos pasamos al altar. ¿Sí o no? ¿Cuántos salen enojados de la iglesia? Si quiere entrar al reino de los cielos, tiene que vencer. Tiene que vencer su testarudez. Tiene que vencer su orgullo. Tiene que vencer su arrogancia. Somos arrogantes, somos orgullosos. Es nuestra naturaleza, hermano. Naturaleza pecaminosa. Que Dios tenga piedad de nosotros. Por eso les habla de vencer. Lo primero que tenían que vencer era eso. Sus conceptos que ellos tenían de que por ser judíos, ellos tenían privilegios especiales. Sea bendito el Señor. ¿Les había enseñado bien el Señor o no? Nos dice la Biblia que el Señor pasaba por ciudades y aldeas enseñando. ¿No se preocupó el Señor de enseñarle las cosas como correspondían? Sí, hermano.
¿Pero pusieron atención a las enseñanzas del Señor? No, ese es el gran problema, hermano. No pusieron atención. ¿Cuántas veces entramos a la iglesia y escuchamos la palabra y no ponemos atención? Escuchamos, pero no ponemos atención. Nos venimos a escuchar, no nos disponemos a oír. Dios siempre habla, hermano amado. Hermano mío, hay algunos que cantan como ángeles. Qué bonito para el oído. Hay otros que no cantan tan bien. Pero cuando cantan, cantan con el corazón y ese canto bendice. Sea bendito el Señor. Depende de nosotros. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Qué detalle, hermano amado. La cosa no va a ser fácil para ustedes. Estoy 3 años casi y medio con ustedes, enseñándoles, instruyéndoles, hablándoles del reino de Dios y ninguno de ustedes ha entrado. Fíjese que hasta los mismos apóstoles que andaban con el Señor eran duros de cabeza. Ellos vieron la obra del Señor, fueron instruidos en forma especial. El Señor los apartó por lo menos un par de veces para tener un retiro con ellos y instruirlos en forma especial. Y sin embargo, cuando el Señor les dice, mire, es necesario, ahora vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, y va a ser golpeado, y va a ser maltratado, y va a ser muerto, pero al tercer día se va a levantar. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Ven para acá, nunca esto te pase. ¿Habían escuchado la enseñanza o no? No habían escuchado. El Señor les había dicho, es necesario, porque si Él no va a la cruz, ninguno de nosotros seríamos salvos. ¿Habría otra manera de ser salvos si Él no va a la cruz? No había. Pero ellos no pusieron atención. Cuando Jesús resucitó, las mujeres fueron al sepulcro. Ángeles hablaron con las mujeres. Dijeron, ¿están buscando a Cristo que murió en la cruz? Bueno, no está aquí. Lo sepultaron, sí, pero no está aquí porque resucitó. ¿Qué hicieron las mujeres? Salieron corriendo y fueron a hablar con los apóstoles, con los discípulos que estaban encerrados en una casa. Dijeron, hermanos queridos, fuimos al sepulcro y estaba abierto. Y un ángel nos dijo que Él resucitó. ¿Le creyeron, hermano? No, no creyeron. La Biblia dice que no le creyeron a las mujeres que lo habían visto. Ellos lo vieron también. Eso indica, hermanos, que andaban con el Señor, pero parece ser que grababan en el corazón muy poco o nada. Que Dios tenga piedad de nosotros, hermano. Así que, hermano amado, para Israel era un problema el asunto. Porque aunque el Señor los instruyó bien y les enseñó y gastó la mayor parte de su tiempo instruyéndoles, haciéndoles ver las cosas. Ahora, cuando los discípulos van camino de Emaús, ¿qué conversaban? Ay, que Jesús de Nazaret, que era un gran maestro tiempo pasado. ¿Ah? Que Dios lo bendijo y hizo grandes cosas, pero ya no está. Unas mujeres dicen que lo vieron, pero nosotros no creemos. ¿Y qué dice la Biblia que hizo el Señor cuando se paró al lado de ellos? Dice que comenzó a hablarles, a abrirles las escrituras desde aquí, acá, de acá, acá. ¿No había hecho el Señor eso con ellos antes? ¿Cuántas veces lo habría hecho? Y ahora de nuevo tiene que hablarles y abrirles las escrituras y decirles esto era necesario, estaba profetizado que el Cristo tenía que padecer. Cuando llegaron a cierto lugar, el Señor hizo que iba más lejos y ellos le dijeron, no, por favor no te vayas, quédate con nosotros, porque le llamó la atención el conocimiento de la Escritura, las cosas que le había dicho, y le dijo, quédate con nosotros. Y se quedó con ellos, y lo reconocieron cuando él partió el pan, y lo bendijo. Entonces recién dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿Ardía el corazón cuando les abría las Escrituras? Pero se volvieron y dijeron, ¿y cómo sabes esto tú? Porque lo que tú nos estás diciendo, esto es lo que Él nos enseñó. No había nada. Fíjate bien que no estaban captando.
Recién cuando el Señor parte el pan y da gracias, ahí reconocen. Sea bendito el Señor. Que Dios nos mire con misericordia. Entonces Israel tenía un serio problema, hermano. Luego vemos a Israel rechazándolo abiertamente y llevándolo a la cruz al Señor. Porque quienes lo mataron de preferencia, aunque Él murió por nuestros pecados y somos en cierto modo responsables, pero quienes lo llevaron a la cruz fueron los judíos. Así que hay que entender las cosas desde esta perspectiva. ¿No es cierto? Esforzados a entrar por la puerta angosta. El asunto no es tan simple como ustedes piensan, que por ser hijos de Abraham, porque los patriarcas son de Israel, porque los profetas son de Israel, porque las promesas fueron hechas a Israel. La cosa no es tan simple como ustedes piensan. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que entrar por la puerta angosta. ¿Habrían escuchado al Señor hablar acerca de esto? En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan encontramos esto, ¿no? Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude. El Señor enseñó acerca de esto. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Sí o no? Y Él había enseñado esta verdad. Muchos de los que iban siguiéndole habían escuchado esta verdad, pero no la podían asimilar. No estaban dispuestos a aceptar que Él era el Salvador. Y Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Lo que equivale a decir, el que me acepta como Salvador será salvo. El que me recibe como Salvador y Señor será salvo. Él lo dijo. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Esto es lo que está diciendo. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Hay alguno que entró por la puerta angosta ya? Dios bendiga a los que entraron por la puerta angosta. Felices los que entraron por la puerta angosta. Los que entraron ya están seguros. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás y de mi mano nadie los arrebatará. Bendito sea Dios. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque os digo, fíjate bien, que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque hay un tiempo que la puerta va a estar abierta. Hay un tiempo determinado para que la puerta esté abierta. Y cuando ese tiempo se termine, la puerta se cerrará. Yo creo, hermano amado, que la puerta está ya comenzando a cerrarse. Ustedes miren Génesis capítulo 6. El Señor le dijo a Noé que entre en el arca. Ya estaba construida el arca. El Señor lo obligó a Noé y a su familia a entrar en el arca. Y una vez que Noé y su familia entraron en el arca, Noé cerró la puerta. ¿Amén? No. ¿Quién cerró la puerta? Él cerró la puerta. Cuando el Señor cierra, nadie puede abrir. Sea bendito el nombre del Señor. La puerta aún está abierta. Pero yo creo, hermano, que la puerta ya comenzó a cerrar. Creo que el tiempo de la gracia está cumplido. Creo que el tiempo de la gracia está cumplido. Como dice, hermano amado, la profecía en relación a Israel, capítulo 24, algo como 32 por ahí de San Mateo, ¿no es cierto? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Refiriéndose, ¿no es cierto? Hay una profecía que tiene que ver con Israel, ¿no es cierto? De la higuera aprended la parábola. ¿Ya? Sabemos que la profecía tiene que ver con Israel. ¿Ya? En el año 48, Israel entró en su tierra, han pasado ya 72, va para los 72 años. Y la Biblia dice en el Salmo 90 que para el Señor 1000 años nuestros son como un día. ¿No? Pero también dice que la edad del hombre son 70 años. ¿Ha leído eso o no? En los más robustos 80. Con todo, esto es esfuerzo y trabajo. 70 años es una generación para los judíos.
Y cuando dice que 80, podríamos decir que es un lapso de tiempo que se da. O sea, los descuentos en un partido de fútbol. Que Dios nos mire con piedad. Es como un espacio de tiempo de gracia después de cumplir una generación. Y dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación que entró a Israel en el año 48, hermanos, ya se cumplió 70 años, un poquito más. Estamos viviendo los descuentos. Yo creo que la puerta está por cerrarse. Que Dios tenga piedad de nosotros, que aprendamos la lección. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque quien va a cerrar la puerta no va a ser el Señor, sino va a ser Dios Padre. Dice que el padre de familia se levantará y cerrará la puerta. Y una vez que la puerta se haya cerrado, ya las cosas cambiaron. Que Dios tenga compasión de nosotros. Dice que los que queden fuera estarán llorando. Habrá llanto y crujir de dientes. Ahora ellos van a reclamar, ¿no? Ellos estando en la puerta dirán, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comienzan a identificarse. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido. Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Oiga, qué tremendo es esto. Esto era para los judíos, ciertamente, proféticamente de los judíos. Pero aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros en la iglesia, porque si usted pone cuidado, los últimos versículos de este pasaje tratan con el pueblo gentil, o sea, con nosotros. La justificación, somos hijos de Abraham. ¿Cuántas veces ellos decían, somos hijos de Abraham? Tenemos derecho porque somos hijos de Abraham. ¿Qué pasa con la iglesia hoy día? ¿Qué pasa con nosotros hoy día? ¿Qué pasa con tanta gente hoy día, hermano amado, que vaga en la tiniebla de afuera, que han estado en la iglesia? Y muchos que están dentro de la iglesia, que entran y salen de vez en cuando, o de cuando en vez, como usted quiera. ¿Qué pasaría con algunos de estos si el Señor viniera en esta noche, si la puerta hoy se cerrara, si la trompeta hoy sonara? Sería exactamente lo mismo. Señor, pero no puede ser, yo he sido miembro de la Iglesia Unión Evangélica Pentecostal 30 años, 40 años. ¿Y de qué sirve ser miembro si no le dio a Cristo el corazón? Yo soy bautizado, Señor, de la Alianza de la Bautista, ¿y de qué le sirve si no le rindió el corazón a Cristo? Si la iglesia nos salva, los bautistas nos salvan, los aliancistas nos salvan, los pentecostales nos salvan, solo Cristo salva. Y para que el hombre sea salvo tiene que abrirle el corazón a Cristo. Que Dios tenga compasión de nosotros. ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? Hermano amado, cada uno hace lo que quiere. No interesa lo que Dios dice. ¿Usted cree que Dios le está hablando en esta tarde? ¿Pondrá atención a lo que Dios le dice? ¿Lo tomará para usted? ¿Lo pondrá en su corazón? Habrá un momento en que usted se humilla al Señor y dirá, Señor, gracias porque me hablaste. Me doy cuenta que yo estoy fallando, Señor, y yo estoy en peligro. Hoy me vuelvo a ti, hoy me arrepiento, Señor. Hoy te confieso mis pecados. Hoy día, Señor, yo cambio con tu ayuda. Si esto sucediera, quiere decir que usted está recibiendo la palabra. Sea bendito el Señor. Pero si dice, está bien la palabra, sí. Al que le venga el sayo que se lo ponga. Ah, yo estoy bien. Que Dios tenga compasión de nosotros, hermano. Que Dios tenga misericordia. ¿Qué dice Mateo capítulo 7? ¿Qué dice Mateo capítulo 7, hermano? Versos 13, luego tenemos en el 21. El 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, ahí están. Ahora ya no son los judíos.
Ahora son aquellos que creen que porque alguna vez tuvieron un don, o porque alguna vez tuvieron un cargo en la iglesia, o porque alguna vez subieron al púlpito, predicaron, o porque le impusieron las manos a alguien y se sanó un enfermo, creen que tienen derecho a entrar al reino de los cielos, han vivido la vida que han querido. No, mi hermano. ¿Qué dice la Biblia? Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Está en su Biblia esto o no? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Y la respuesta será exactamente la misma. De cierto os digo que no sé quiénes son ustedes. Apartados de mí, obradores de iniquidad. Hermano amado, cuando el Señor dice que hay que ser fiel hasta el fin, eso es lo que está diciendo. Sé fiel hasta la muerte. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué está diciendo, hermano? Usted se convirtió a Cristo hoy, debe ser fiel a Dios hasta cuando el Señor lo llame. Su vida tiene que ser una vida de obediencia a Dios hoy, mañana y siempre. Esto es. ¿De qué sirve, hermano amado, las victorias del pasado? Es el problema que está viviendo la iglesia. Hermano amado, ¿qué dice la Biblia? Que habrá mucho llanto y crujir de dientes. El mundo no va a llorar, hermano amado, cuando la iglesia se vaya. ¿Quiénes son los que van a quedar llorando? Los infieles que se queden. Porque eso se dan cuenta ahí, que fueron necios. El Señor los amonestó una y otra vez y no hicieron caso. Y ellos sabrán que estos que desaparecieron se fueron con el Señor y ellos se quedaron. ¿Quiénes van a llorar? Los que fueron miembros de iglesia. Algunos que cantaron. Algunos que tocaron instrumentos, algunos que subieron a los púlpitos y predicaron, y enseñaron la verdad de Dios, y se movían de un lado a otro, pero no vivieron lo que predicaban. Que Dios tenga piedad de nosotros, hermano amado. Que Dios tenga piedad de nosotros, que lo que predicamos lo vivamos. Sea el nombre del Señor bendito, sea el nombre del Señor bendito. Vosotros estaréis fuera, allí habrá lloro y crujir de dientes. Sea el nombre del Señor bendito. Pero fíjese, ya voy a terminar. Allí era el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Esto es el mensaje que Dios le daba a los judíos en ese instante. Pero luego, en el 29, se remonta el Señor hacia el futuro y nos mira a nosotros los gentiles, que hemos sido salvos por la gracia. Fíjese bien, dice, vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¿Qué quiere decir? Que bendito sea Dios, el evangelio de poder ha tenido resultado. Porque en todo el mundo se ha predicado. En todas partes hay discípulos. No son los más. Pero Dios los conoce. Dios los conoce. ¿Por qué los conoce? Porque el Señor les colocó un sello. Dice la Biblia que la base, el fundamento, está firme. Y eso tiene que estar sólido en nuestra fe. El fundamento está firme. Teniendo este sello no hay problema. El fundamento está firme, teniendo este sello. Y la Biblia dice que los que han aceptado a Cristo fueron sellados desde el momento que aceptaron a Cristo. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Usted tiene el sello? ¿Usted tiene el sello? Si usted tiene el sello, adore a Dios, alábelo, bendígalo. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Gracias porque tengo mi nombre inscrito en el libro de la vida. Gracias porque tengo un lugar junto a ti en el reino de los cielos. Gracias porque me salvaste. Ayúdame a ser fiel, Señor. Ayúdame a ser fiel hasta el final. No es tiempo, hermano, para tomar las cosas con ligereza, con liviandad. Le dice a los israelitas, habrán últimos que serán primeros. Claro que sí. Claro que sí. Juan capítulo 1, versículo 12. 12, exactamente. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Ya, lo rechazaron,
los israelitas. Pero a todos los que le recibieron, aleluya, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Usted creyó ya? Dios les dio potestad de ser hecho. Escuche bien, de ser hecho. Para ser hecho hay que nacer de nuevo. No dice de ser, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? Voy a usar otra palabra. De ser llamado o de ser vestido, hijo. No, hecho. El milagro se produce cuando nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Engendrados de Dios. Engendrados del cielo. Somos hechos de arriba. Bendito sea Dios. Esto es bendito. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no llamados. Hay un montón de llamados. Pero de entre los llamados hay unos pocos que son escogidos. Y los escogidos no son porque Dios haga acepción de personas. Son porque ellos fueron sinceros, le rindieron la vida a Cristo. Y los otros que también fueron llamados, no le abrieron la vida, no le rindieron la vida al Señor. Dios bendiga nuestras almas por medio de su palabra. Y muchos postreros serán primeros. Nosotros llegamos después. Los privilegios eran de Israel. Pero Dios nos abrió la puerta a nosotros. Y aquellas ovejas que Cristo dijo que no son de este redil y que también me conviene traer, bendito sea Dios, Dios ya las trajo. Y ahora hay solo un rebaño, bendito sea Dios, y este rebaño es la iglesia, y un solo pastor, y ese es el Señor Jesucristo. Sea el nombre bendito del Señor. Pónganse en pie, oremos un momento.